Hola, vamos a resolver unos problemas sobre teoría cinética. El primer ejercicio que tengo aquí dice así. Dice que cuál es la energía cinética promedio de una molécula de oxígeno a TPS. Entonces, le está pidiendo la energía cinética translacional de una molécula de oxígeno y se lo dice en las condiciones TPS. Algunos libros utilizan esa notación. Cuando hablan de TPS se refiere a temperatura y presión estándar. La temperatura corresponde a 273 Kelvin y la presión corresponde a una atmósfera. ¿Ok? Entonces, esa es la parte A. Y la parte B le dice que cuál es la energía cinética translacional total de N igual 2 moles, también de oxígeno, ¿verdad? Que están a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, nuevamente, en la parte A le está pidiendo la energía cinética translacional de una molécula. Y en la parte B ya le está dando la cantidad de sustancia y le está pidiendo la energía cinética translacional total, o sea, la energía cinética de toda la muestra de gas. Ok, entonces para la parte A, solución, para la parte A utilizamos este resultado que nos da el libro de texto, un medio de M0, VRMS cuadrado, es igual a 3 medios de KBT. ¿Ok? Entonces vean que esa energía cinética translacional se puede calcular por aquí, pero no tenemos la masa de la molécula, la masa de una molécula, de una sola. Entonces también la podemos calcular por aquí, por 3 medios de KBT. Entonces vean que aquí de este lado sí tenemos los datos, porque serían 3 medios multiplicado por la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Y la temperatura, me dicen que es la temperatura en estas condiciones. Y aquí son entonces 0 grados Celsius, que serían 273 Kelvin. Y hacemos esta operación, 3 medios por 1.38 por 10 a la menos 23 por 273. Esa energía translacional de una molécula a mí me dio 5.65 por 10 a la menos 21. Y las unidades son joules. Vean que es muy pequeña, ¿verdad? Ok. Ahora para la parte B, que nos están pidiendo la energía cinética translacional total del gas, pues entonces, en este caso, recuerden que la energía translacional total es N, ¿verdad? Multiplicado por un medio de M0, VRMS al cuadrado. Pero, pues también lo podemos calcular introduciendo la N aquí. Entonces serían 3 medios de N, ¿verdad? KBT. ¿Ok? Y vean que la N corresponde al número de moléculas, ¿verdad? De todo ese gas que está en un contenedor. Entonces, como no nos están dando ese dato tampoco, pues entonces yo sí puedo calcularlo de esta manera. Yo puedo decir que, voy a hacerlo aquí arriba. Yo digo ahora que la energía translacional total va a ser igual entonces a 3 medios y esta N que tengo aquí la puedo cambiar por N, que es el número de moles, multiplicado por el número de Avogadro. Y esto por KBT. ¿Ok? Entonces todos esos datos los tengo, ¿verdad? Sustituyendo sería 3 medios, ¿verdad? Por 2 moles
por el número de Avogadro, que son 6.02 por 10 a la 23, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene? Moléculas por mol, ¿verdad? Y eso multiplicado por la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, y eso multiplicado por la temperatura. En la parte B nos está diciendo que ese gas está a 20 grados Celsius. Entonces aquí habría que multiplicar por ¿quién? Por 20 más 273. Entonces, en estos problemas es muy importante que uno se asegure de que tiene las unidades correctas, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estos son moles, estos son moléculas entre mol, ¿verdad? La constante de Boltzmann son joule entre Kelvin y la temperatura no la podemos poner en Celsius, tenemos que pasarla a Kelvin. Entonces, la forma como se pasa a Kelvin es sumándole 273. Ok, entonces ya todo esto yo sé que me va a dar en joules y hago la operación. Entonces, haciendo esa operación, esa energía traslacional total a mí me da 7.3 por 10 a la 3 joules. Entonces, vean, comparen el orden de magnitud, ¿verdad? De la muestra, de la energía, de la muestra de gas total, ¿verdad? De la masa total del gas, con la energía cinética de una sola molécula, ¿verdad? Vean los exponentes. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a hacer otro problema. Ok, el problema que vamos a hacer ahora es una demostración corta. El problema dice así. Dice, demuestre que la rapidez RMS, ¿verdad? De las moléculas en un gas está dada por la siguiente ecuación. O sea, hay que demostrar que la VRMS, la velocidad de la raíz cuadrática media, es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la presión entre ρ, ¿verdad? Entonces esa ρ es la densidad, P es la presión en el gas y ρ es la densidad. Entonces, con lo que nos da el libro de texto, ¿verdad? Queremos llegar a la validez de esa ecuación, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar del resultado que le da el libro, ¿verdad? Un medio de M0, VRMS cuadrado, es igual a 3 medios de KBT, que como vimos en el problema anterior, esta es la energía cinética promedio traslacional de una sola molécula. Recuerden que usamos el subíndice 0 para referirnos a la masa de una molécula. Entonces, de esta ecuación, yo cancelo los medios y la reescribo de manera de que me queda así. KBT entre M0, paso el M0 para acá, y de este lado me queda el VRMS al cuadrado entre 3. Okay, entonces, nuevamente cancelo los submedios y la escribo de esta manera. Y ahora utilizo, ahora utilizo la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal, lo que me dice en el capítulo anterior, ¿verdad? Que P por V es N KBT. Y la N, que es el número de moléculas, en realidad es la masa total entre el M0, que es la masa de una molécula, multiplicado por KBT, ¿verdad? Entonces, esto que voy a poner entre paréntesis corresponde a la N. ¿Ok? Y entonces,
Masa total, vean lo que hago ahora. Voy a pasar el volumen para acá, de manera de que me quede así. P va a ser igual a masa total, ¿verdad? Que es este término que está aquí, y el V que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Ok? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda KBT entre M0. Y como pueden ver, esto ya es conocido. Esto que está en este corchete es esto que tengo aquí. Ok, entonces lo que hago es que sustituyo este término por esto. Y entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar P, que es presión, es igual a masa total entre volumen, que ya sabemos que eso es densidad, de lo que estudiamos en fluidos, y lo que está en el corchete es el VRMS cuadrado entre 3. Y ahora simplemente lo que hago es que despejo, ¿verdad? Paso el 3 a multiplicar a la P y me queda ρ VRMS cuadrado, paso el ρ a dividir y luego saco la raíz. Y de ahí ya me queda lo que me están pidiendo. 3P entre ρ. Entonces vean que este resultado algunas veces es útil, ¿verdad? Dependiendo de los datos que le dé el problema, ¿verdad? Entonces, pues ya ustedes saben que si le dan presión y le dan la densidad, pues esta es una vía para calcular también la velocidad de RMS. Bien, vamos a pasar a hacer otro problema. Ok, este problema que vamos a hacer utiliza el concepto de las unidades de masa atómica, que en algunos problemas que he visto por ahí es necesario usarla. Vamos a leer el problema. Dice, la parte A le dice que calcule la rapidez RMS de una molécula de oxígeno que está a 0 grados Celsius. Entonces le está pidiendo halle la URMS para una molécula de oxígeno que está a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Ok? Y la parte B del problema le dice y determine cuántas veces por segundo ella viajaría de ida y vuelta a través de un cuarto de 7 metros de largo en promedio. ¿Ok? Entonces le está dando, digamos que la arista del cuarto. Suponemos que el cuarto es cúbico. Recuerden en el libro de texto, en el Serway, que utilizan el modelo de la caja, ¿verdad? De la caja cúbica, donde colocan la molécula, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo entre colisiones, cuando una molécula va de una pared o de una cara del cubo a la otra y regresa. Entonces, ese le llaman el tiempo entre colisiones. Entonces, en la parte B le está diciendo determine cuántas veces por segundo ella viajaría de ida y vuelta a través de un cuarto de 7 metros de largo en promedio, suponiendo que tiene muy pocas colisiones con otras moléculas. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces por segundo ella viajaría? Es un estimado. ¿Okay? Entonces, esa cantidad yo la llamé con una F. Usualmente se le pone una F porque se refiere a una frecuencia de colisión. Entonces, se utiliza esa notación, ¿verdad? Realmente lo que le está pidiendo es eso, la frecuencia de colisión de la molécula. Bueno, entonces vamos a hacer primero la parte A.
Para la parte A, me está diciendo que calcule la rapidez RMS, ¿verdad? La rapidez de la raíz cuadrática media. Y nuevamente vamos a este resultado. Un medio de M0, VRMS al cuadrado es igual a 3 medios de KBT. Entonces vean que de aquí yo puedo despejar directamente, ¿verdad? Y la VRMS va a ser entonces la raíz cuadrada de 3 KBT entre M0. ¿Ok? Esa es una forma de calcularla, pero también la podemos calcular así, 3RT entre la M mayúscula. ¿Qué era la M mayúscula? Es la masa molar, ¿verdad? O también lo que en química se llama el peso molecular. Entonces vean que tenemos dos formas de calcular la RMS. Entonces, aquí la idea es pues tratar de usar los datos que tenemos disponibles. Entonces yo, en el caso de esta parte, yo la resolví por aquí. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el M0? Ahí es donde viene el concepto de las unidades de masa atómica. Entonces, arriba multiplico el 3 por la constante de Boltzmann, que son 1.38 por 10 a la menos 23. Estos son Joule entre Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura, me están diciendo que son 0 grados Celsius. Entonces aquí la temperatura son 273 Kelvin. Ok, ¿cómo encuentro el M0? Bueno, el M0 aquí le están diciendo que es oxígeno. Entonces, una forma de calcularlo es si uno conoce la masa molar. En este caso, para el oxígeno, yo puedo escribirlo en términos de UMAS, de unidades de masa atómica. Y en el caso del oxígeno es 32 UMAS, o UMA, unidades de masa atómica. Entonces, si lo escribimos así, tenemos que multiplicar esta cantidad por esta constante, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, una unidad de masa atómica equivale a esto, a 1,66 perdón, por 10 a la menos 27 kilogramos. Y haciendo eso, pues entonces a mí me da 461 metros sobre segundo. Entonces, esto es en el caso en que yo quisiera utilizar esta ecuación y no conozca directamente o no me estén dando directamente el M0. O sea, que no me lo estén dando explícitamente en el problema. Entonces, ahí necesito este valor, el 32, ¿verdad? Tendrían que darlo en la redacción del problema, ¿verdad? Para entonces multiplicarlo por 1,66. O bien utilizar esta otra forma, ¿verdad? En donde en esa raíz el R sería el 831, 4, la temperatura a los 273, y esto sería la masa molar del oxígeno, ¿verdad? Que también es un dato que lo tenemos que conocer, pero cuidado, tendría que estar en kilogramos por mol, para que todas las unidades le den metros sobre segundo. Ok, entonces vean que hay dos posibilidades, ¿verdad? Para calcular esta velocidad, esa URMS. Pero en los problemas, como les decía ahora, para poder calcular esta velocidad usted tiene que conocer también la masa molar. Se la tienen que dar, ¿verdad? Bien, en el caso de la parte B, voy a borrar aquí para hacer la parte B. Hay que tener un poquito de cuidado porque me está pidiendo, como les decía, cuántas veces por segundo esa molécula viaja de ida y vuelta. O sea, esa frecuencia de colisión, ¿verdad? Suponiendo que esa molécula tiene muy pocas colisiones con otras moléculas. O sea, aquí estamos imaginándonos como que si se tratara de una bolita de ping-pong, ¿verdad? Que va de una cara, de una pared del cubo a la otra y regresa.
Entonces, para resolver esta parte, recuerden que tenemos, el libro le hace estas aproximaciones. La velocidad, el promedio de la velocidad al cuadrado es igual a 3 veces el promedio de la x, de la ux cuadrado. Y además sabemos que la RMS al cuadrado es la v, el promedio de la velocidad al cuadrado. Estos resultados son de teoría cinética, ¿verdad? Ya el libro se los comenta. Entonces, a partir de aquí, yo puedo escribir la Vx promedio, perdón, el promedio de la Vx cuadrado, lo puedo escribir como un tercio de V RMS cuadrado. ¿De dónde salió esto? Combinando estas dos ecuaciones. ¿Ok? Bien, y entonces, pues de aquí vemos que el Vx barra es entonces el VRMS entre la raíz cuadrada de 3 de este resultado. ¿Okay? Y ahora el libro le da el tiempo entre colisiones, ¿verdad? Es una formulita que está en el Segway, que es T igual 2L, en este caso, bueno, 2D, para referirse a la arista del cubo, entre Vx. Entonces vean que Vx ya este término lo tengo, porque a partir de estas dos igualdades, yo formé esta ecuación. Entonces ya tengo cómo calcular este Vx. Ese tiempo sería 2D multiplicado por, bueno, abajo quedaría VRMS, ¿verdad? Entre la raíz de 3, que lo puedo multiplicar extremos y medios y me queda 2D por la raíz de 3 entre el VRMS. Y ahí tendría el tiempo entre colisiones, ¿verdad? Entonces, resulta que la frecuencia que me están pidiendo, esta frecuencia, siempre se calcula como 1 sobre ese tiempo. Porque recuerden que la frecuencia de lo que habíamos visto en movimiento armónico simple y en ondas es el inverso del periodo. Entonces aquí ese tiempo entre colisiones hace las veces de un periodo. Ok, entonces yo ahora lo que hago es que esa frecuencia que me están pidiendo es 1 sobre t. Por lo tanto, lo que hago es sacarle el inverso de esto y me queda entonces VRMS dividido entre 2 raíz de 3 por d. Entonces esa frecuencia a mí me da el VRMS, que ya lo calculé en la parte A, 461 metros sobre segundo, dividido entre 2 raíz de 3 multiplicado por la d, que es la arista del cubo, de ese cuarto. Y esa frecuencia me da 19, ¿y qué unidades? Segundos a la menos 1. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Vuelvo a leer la pregunta por si se nos olvidó. La pregunta lo que decía es, determine cuántas veces, ¿verdad? Por segundo, ella viajaría de ida y vuelta a través de un cuarto de 7 metros de largo en promedio. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. 19 segundos a la menos 1. Vean que este problema quizás es un poquito más, es decir, no es tan común, ¿verdad? Pero ya tenemos una fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos una fórmula para calcular la frecuencia si viniera una pregunta de esas, ¿verdad? Por ahí, en las preguntas de marque con X. O tenemos también una fórmula para calcular el tiempo entre colisiones. Okay, entonces vean que estos resultados son generales, ¿verdad? Porque se pueden aplicar a otro gas, por ejemplo nitrógeno, ¿verdad? Con otra temperatura, ¿verdad? Con otra velocidad RMS. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, este problema dice así. En el espacio exterior, la densidad de la materia es aproximadamente de un átomo por centímetro cúbico. Principalmente compuesta de átomos de hidrógeno. Y la temperatura es aproximadamente de 2.7 Kelvin. Calcule la rapidez URMS de esos átomos de hidrógeno y la presión en atmósferas. O sea, le está diciendo que halle la URMS y la parte B que calcule la presión. Vamos a volverlo a leer. Dice en el espacio exterior, la densidad de la materia es aproximadamente de un átomo por centímetro cúbico, principalmente compuesta de átomos de hidrógeno, y la temperatura es aproximadamente de 2.7 Kelvin. Calcule la rapidez URMS de esos átomos de hidrógeno y la presión en atmósferas. Bueno, para resolver este problema, nuevamente vamos a utilizar el resultado que nos da el libro, que la energía cinética traslacional de una molécula es igual a 3 medios de kBt. Y de ahí puedo despejar la URMS. La URMS es la raíz de 3 kBt entre M0. ¿Okay? Entonces, igual lo podemos calcular por aquí, ¿verdad? Por 3 RT entre la masa molar o peso molecular. Entonces vean que le está hablando de un átomo de hidrógeno. No se refiere a una molécula, ¿verdad? En la redacción del problema le dice que es que la densidad es de un átomo por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que utilizar el hidrógeno en la forma H y no H2, ¿verdad? Entonces, pues una forma de calcular esta velocidad es sustituyendo arriba 3 por 1,38 por 10 a la menos 23 por la temperatura. La temperatura son los 2.7 Kelvin. ¿Okay? No le voy a poner unidades porque eso ya está en unidades del sistema internacional. Y abajo, en el caso del hidrógeno, como no es una molécula diatómica, sino está en forma de átomo, pues entonces aquí sería una UMA, una unidad de masa atómica. Y una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Okay? Entonces, no le pongo las unidades, ¿verdad? Entonces, ya ahí lo puedo hacer el cálculo. Y da 260 metros sobre segundo. Okay, entonces ahí tengo la URMS. ¿Ok? Y ahora me dice que calcule la presión. Entonces, para la presión, utilizo el gas ideal. P por V es igual a N por la constante de Boltzmann por T. Y lo escribo también de esta manera, paso el V para acá. Entonces me queda que la presión es igual a N entre V, ¿verdad? Multiplicado por kBt. ¿Ok? Y entonces ahora voy a utilizar este dato. Esta es la densidad que me están dando, ¿verdad? Pero vean que está en centímetros cúbicos, átomos por centímetros cúbicos. Y yo necesito, en este caso, que todas las unidades estén en el sistema internacional. O sea, necesito pasar esa densidad a átomos por metro cúbico para que podamos obtener la presión en pascales. Entonces ahí lo que hay que hacer es una conversión de camino, ¿verdad? Que
que sería utilizar el hecho de que en un metro cúbico hay 10 a la 6 centímetros cúbicos, o 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, cuando calculo la presión aquí, en esta ecuación, sería esa densidad N entre V sería un átomo por centímetro cúbico, y hacer la conversión que en 10 a la 6 centímetros cúbicos hay un metro cúbico. Y esto multiplicarlo por la KB y por la T. Entonces voy a hacerlo arriba, aquí arriba, porque ya ahí se me acabó el espacio. Y sería entonces presión es igual a un átomo entre centímetro cúbico por 10 a la 6 centímetros cúbicos, metro cúbico, para que se cancelen los centímetros, y la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin, y eso multiplicado por 2.7 Kelvin. Y esa presión me da 4 por 10 a la menos 7, a la menos 17 Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Vean que el vacío es un ultra alto vacío, ¿verdad? Por ejemplo, las máquinas que hacen vacío, ¿verdad? Logran vacíos de 10 a la menos 9, 10 a la menos 11, ¿verdad? Muy buenos, cuando son muy buenos, ¿verdad? Pero vean en este caso la presión, ¿verdad? En el espacio exterior, 4 por 10 a la menos 17, ¿verdad? Es increíblemente baja, ¿verdad? Ok, y esto lo puedo pasar a atmósferas también, que eso es aproximadamente 4 por 10 a la menos 22 atm. Bueno, vamos a hacer ahora otro problema. En estos problemas es muy importante que maneje las conversiones correctamente, ¿verdad? Que no vaya a dejar una temperatura en Celsius, ¿verdad? O que, por ejemplo, una densidad, cuando le hablan de una densidad así, que la vaya a dejar en centímetros cúbicos, ¿verdad? Sino que hay que asegurarse que todo está en las unidades del sistema internacional. Igual cuando va a usar la R, la constante, ¿verdad? De los gases ideales, tiene que tener cuidado de si la usa como 8.314, que tiene las unidades del sistema internacional, o como 0.08206, que serían litros por atmósfera. Pero recuerden que litros por atmósfera no le da Joule, ¿verdad? Así que cuando quiera calcular o cuando tenga que calcular calor o trabajo, necesita usar la R como 8.314, porque esa R sí tiene la unidad de energía que es Joule. O bien usar la de 0.082 litros por atmósfera y luego hacer la conversión, ¿verdad? Pasar los litros a metros cúbicos y las atmósferas a pascales, para que pueda obtener entonces joules. Bueno, este problema dice así: la temperatura de un gas ideal se incrementa de 120 Celsius a 290, mientras el volumen y el número de moles permanecen constantes.
y le pregunta por qué factor cambia la presión y por qué factor cambia la URMS. O sea, en qué factor cambia la presión y en qué factor cambia la URMS cuando ocurre ese incremento, ¿verdad? Entonces el problema nuevamente dice la temperatura de un gas ideal se incrementa de 120 a 290 Celsius, mientras el volumen y el número de moles permanecen constantes. Entonces, ¿por qué factor cambia la presión y por qué factor cambia la velocidad? Cuando le hablan de averigüe el factor, lo que le está diciendo es que haga una razón, una comparación, ¿verdad? De esas ecuaciones a la temperatura de 120 y a la temperatura de 290. Entonces, siempre que le digan en qué factor cambia, o en qué factor aumenta, o en qué factor disminuye, lo que le está diciendo es que escriba dos ecuaciones, ¿verdad? Para ambas situaciones y luego divídalas, ¿verdad? Para encontrar ese factor que le está pidiendo. Entonces, en este caso, pues en el caso de la presión, pues vean que la presión de la ley del gas ideal, ¿verdad? P por V igual a NRT, me están diciendo que el volumen es constante y la N es constante. Entonces lo que me están diciendo es que escriba la ecuación así. P entre T es igual a NR entre V. Y todo esto sería una constante. Por lo tanto, P1 entre T1 tiene que ser igual a P2 entre T2. Y como me están diciendo en qué factor cambia la presión, pues entonces yo lo que hago convenientemente es que escribo esto de esta manera. Esta última ecuación la escribo así. P2 entre P1. O sea, paso el P1 para acá. Y del otro lado me queda T2 entre T1. Y ahora simplemente hago las temperaturas arriba en el numerador y abajo. Entonces arriba serían 290, que tengo que sumarle 273, ¿verdad? Para que me quede en Kelvin. Y abajo sería la temperatura 1, que son los 120. Y esos 120 tengo que sumarle los 273 también. Entonces, al sumar esto y esto, aquí y hacer el cociente me da 1.43. Y ese es el factor, ¿verdad? Lo que le está diciendo ahora es que P2 es 1. Bajo esas condiciones, P2 es 1.43 veces la presión 1. Entonces, estos problemas son muy comunes en las preguntas de la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué factor cambia la presión? ¿Por qué factor cambia? ¿Verdad? Entonces, lo que le está diciendo es que haga una comparación, que haga un cociente, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la URMS. Nos está diciendo en qué factor cambia la velocidad de la raíz cuadrática media. Entonces, otra vez, lo que quieren es que hagan una comparación. Entonces yo digo, tengo un medio de M0, VRMS1 al cuadrado, y esto va a ser igual a 3 medios de KBT1. ¿Ok? Y entonces, por otro lado, tengo un medio de M0, VRMS2 cuadrado es igual a 3 medios de KBT2. Ok, entonces quieren que comparen las temperaturas con las velocidades. Cuando yo divido, por ejemplo, la 2 entre la 1, me va a quedar esto, me va a quedar VRMS cuadrado entre VRMS1 cuadrado, y de este lado me va a quedar T2 entre T1. ¿Okay? Entonces, estos serían, otra vez esto mismo, 290 más 273 en el numerador y 120 más 273 en el denominador. Y puedo quitar los cuadrados, ¿verdad? Para encontrar la razón de las velocidades. Y me va a quedar finalmente esto, que la URMS2
entre la VRMS1 es la raíz cuadrada de 290 más 273 dividido entre 120 más 273. Y esa raíz a mí me da 1.20. Por lo tanto, la velocidad RMS2 es 1.20 veces la velocidad RMS1. Entonces vean que las velocidades y las presiones en las condiciones que le está dando el problema son directamente proporcionales a la temperatura, porque los índices no están cruzados. Vean aquí, en esta ecuación me quedaron los índices en el mismo, es decir, en la misma posición, el 2 aquí y el 2 aquí, ¿verdad? Entonces cuando se cruzan, ¿verdad? Cuando el 2 queda aquí abajo y el 1 queda arriba, o sea que quedan cruzados, entonces es cuando se mantiene una relación inversamente proporcional entre esas cantidades. Ok, vamos a continuar. Ahora voy a hacer un problema con la función de distribución de las velocidades moleculares, que también le llaman la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es el último apartado que aparece en el capítulo de teoría cinética. Entonces, de paso vamos a recordar cómo se calcula cada una de esas velocidades. Recuerden que la distribución de velocidades moleculares aporta, aparte de la URMS, dos velocidades más, ¿verdad? Una es la velocidad más probable, que es la que está en el máximo de la distribución, ¿verdad? La distribución tiene esta forma, entonces la que está aquí arriba es la V más probable, ¿verdad? La que sigue es la velocidad promedio y la que sigue, que es la mayor, es la URMS. Entonces, este dibujo es muy importante que usted lo maneje bien, porque aparecen preguntas de esto en la plataforma. Entonces, tiene que tener claro, entender algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que cuando la temperatura aumenta, ¿verdad? El máximo tiende a caer. ¿Ok? Entonces, si le ponen varias campanas, varias distribuciones, ¿verdad? La que está más abajo es la que tiene tienen diferentes temperaturas, T1, T2, T3. Entonces es importante que usted sepa el orden, cuál es mayor, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? Porque puede ser que se lo pregunten, por ejemplo, diciendo que T1 es mayor que T2 y mayor que T3, o al revés. Entonces eso tiene que manejarlo. Y también saber que la URMS es la mayor de las tres velocidades en esta distribución. Bueno, entonces el problema que vamos a hacer ahora es de esto, de calcular las velocidades utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, el problema dice lo siguiente, dice, ¿cuál es la velocidad promedio? La velocidad media cuadrática, la RMS, y la velocidad más probable de las moléculas de oxígeno a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Ok? Entonces le está diciendo que que calcule la velocidad promedio, que calcule la velocidad media cuadrática o de la rapidez o de la raíz cuadrática media, o sea, la RMS. Y le está diciendo que calcule la velocidad más probable. Y se trata de moléculas de oxígeno cuya temperatura son 300 Kelvin. Y le da la masa molar del oxígeno. La masa molar del oxígeno es 0.032 kilogramos por mol. O bien, usted calcula el M0, ¿verdad? La masa de una sola molécula. Ok, entonces vamos a calcular la velocidad promedio. ¿Cómo se calcula la velocidad promedio? La velocidad promedio, habría que hacer esta operación.
sería 1 sobre n, ¿verdad? Que es el número de moléculas, integral de 0 a infinito de v por f de v, donde esta f de v es la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Y entonces, de esta integral sale este resultado. Sale que la velocidad promedio es 8 kbt entre pi por m0. O también se puede calcular como 8 rt entre pi por m mayúscula, que es la masa molar. Ok, entonces vean que yo puedo sacar esa raíz, 8 entre pi, y me queda adentro kbt entre m mayúscula. Bueno, aquí voy a usar la R. Voy a usar la R con T porque tengo ya de una vez la masa molar, me la dieron, ¿verdad? Entonces, este factor, raíz cuadrada de 8 entre pi, eso es 1.60. Raíz de RT entre M. Entonces, lo que hago ahora es que sustituyo los valores. El R es 8.314. Y la temperatura, me dicen que es oxígeno, que está a 300 Kelvin. Entonces aquí sería 300. No voy a poner las unidades porque ya sabemos que todo está en unidades del sistema internacional. El cuidado que hay que tener aquí es con la masa molar. Aquí se la dieron en kilogramos por mol, pero es posible que se la den en gramos por mol. Entonces hay que pasarla a kilogramos. Entonces aquí ya se la dan 0.032. Y haciendo esa operación, esa velocidad promedio a mí me da 445 metros sobre segundo. Entonces ahí tendría la primera de las velocidades. ¿Esa integral hay que hacerla? No, es decir, es muy poco probable que venga un problema donde tenga que hacer esa integral, ¿verdad? Pero sí estoy haciendo énfasis que la forma de obtener esta ecuación para la velocidad promedio es llevando a cabo esa integral, ¿verdad? Habría que multiplicar el v por el v que tiene la distribución de Maxwell-Boltzmann y le quedaría un v a la 3. Y luego, si uno quisiera ponerse a hacer esa integral, tendría que hacerla por partes, ¿verdad? Escoger un u y un dv para luego hacer aquella fórmula de u por v menos v de u, lo que por ahí aprendimos en cálculo, ¿verdad? A integrar por partes. Pero nuevamente, es decir, aquí lo que queremos es este resultado para usarlo. ¿Ok? Solamente que pues yo le estoy diciendo de dónde sale esa fórmula. Ok, vamos con la URMS. La URMS tengo que calcularla de esta manera. El promedio del cuadrado de la velocidad. Y eso, por definición, es la integral de 0 a infinito de b cuadrado f de v. Entonces vean que ahora es lo mismo. Y al hacer esta integral, esa integral a mí me da 3 kbt entre m0. O me da también 3 rt entre m. ¿Ok? Vean que lo que estoy calculando es esta, ¿verdad? El promedio del cuadrado de la velocidad. Entonces ustedes dirán, ok, pero ¿y dónde está la raíz? Bueno, resulta que el libro le da un resultado ahí que tenemos que manejar y es que el VRMS, ahora lo puse en un problema, en el segundo problema que hicimos, recuerden que el VRMS es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la velocidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aquí está la raíz. Entonces, esa URMS es la raíz de 3RT entre M. Y vean ahora que otra vez sale un factor de raíz de 3 y me queda nuevamente la raíz de RT entre M, que es esto mismo, ¿verdad? Que apareció en la velocidad promedio. Entonces, raíz de 3 es 1.73 y eso lo multiplico por esto, por 8.314 por 300, todo igual, ¿verdad? Entre 0.032.
Y ahora esa velocidad URMS a mí me da 483 metros sobre segundo. Vean que es mayor que la velocidad promedio, que dio 445 metros sobre segundo. Y la que nos falta por calcular, la más probable, ¿qué será? ¿Será mayor o será menor? Bueno, tiene que ser menor que la velocidad RMS y mayor que la velocidad promedio. O sea, tiene que estar entre estos dos valores. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que ustedes tengan claro eso, ¿verdad? Que la URMS es mayor que la V promedio y la V promedio a su vez es mayor que la más probable. Entonces, para calcular la más probable, vamos aquí otra vez a poner cómo se obtiene. Es decir, cuál es el procedimiento para obtenerla. Entonces, esta ya la hicimos, falta esta. Entonces, vean que la más probable es la que está en el máximo, es la que está aquí. Esa es la V más probable. Entonces, para obtener esta velocidad, lo que hay que hacer más bien es, en lugar de integrar la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, lo que hay que hacer es derivarla e igualarla a cero, utilizando el criterio de la primera derivada, como lo hacíamos en cálculo cuando calculábamos un máximo, ¿verdad? O un mínimo. Entonces, aquí la forma de obtener esta velocidad es derivando la distribución con respecto a V y igualando a cero. Entonces, cuando se hace eso, llegamos a este resultado. Llegamos a que la V más probable, la MP, es la raíz de 2kBt entre M0. Pero también se puede calcular como 2RT entre masa molar. ¿Ok? Y nuevamente vean que hay un factor aquí. Como aquí está el 3, aquí está el 2. Entonces, esa UMP, la velocidad más probable es ahora raíz de 2 por la raíz de RT entre M. Y otra vez sustituyo los valores, ¿verdad? 8.314 por 300 entre la masa molar y lo multiplico por la raíz de 2, que si no me equivoco es 1.41. Y ahora me da la velocidad de 395 metros sobre segundo. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Más bien yo creo que en un momento lo dije mal. Es decir, dije que la más probable debería estar entre la promedio y la RMS. Eso lo dije mal, es incorrecto. La más probable tiene que ser la menor de las tres velocidades. Porque vean que está en el pico, ¿verdad? En el máximo de la distribución. Bien, en un problema de estos, igual, es decir, usted no tiene que hacer la integral, ni tiene que derivar, sino que ya tiene tres ecuaciones para calcular cualquiera de esas velocidades que le pido. Lo que sí es que no tiene que confundir, la que tiene KB tiene la masa de una molécula, ¿verdad? Y la que tiene R tiene la masa molar. ¿Okay? Eso es lo único que no hay que confundir. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un problema de los procesos adiabáticos. Entonces, antes de hacer el problema, voy a poner un resumen de las ecuaciones más importantes de un proceso adiabático. Entonces, cuando le dicen que el proceso es adiabático, en procesos adiabáticos, recuerden que el calor es cero. O sea, no hay transferencia de energía por calor del sistema hacia el entorno o viceversa, que entre calor del entorno hacia el sistema. Recuerden que aquí estamos usando el modelo de un cilindro, ¿verdad? Que tiene un pistón, ¿verdad? Un émbolo que puede subir y bajar. Entonces el gas se puede comprimir
o el gas se puede calentar y él se expande, se dilata, ¿verdad? Entonces puede pasar que el gas absorbe calor, ¿verdad? Del entorno, o bien cede calor y se enfría, cede calor a los alrededores, ¿verdad? Del cilindro. Entonces, en este caso, en un proceso adiabático, suponemos que ese cilindro es como un termo, está aislado, ¿verdad? Entonces, no hay transferencia ni desde ni hacia, ¿verdad? Entonces, el Q es cero. Entonces, cuando le dicen que es un proceso adiabático, tenemos que tener estas tres ecuaciones a mano, por ahí en un papelito, para atacar la pregunta que le pongan. Estas ecuaciones son las siguientes. P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma, ¿verdad? La otra es T1 V1 a la gamma menos 1 es igual a T2 V2 a la gamma menos 1. Y hay una que aparece menos, que es esta, P1 elevado a la 1 menos gamma por T1 a la gamma es igual a P2 elevado a la 1 menos gamma por T2 a la gamma. Entonces, esas son las tres ecuaciones de un proceso adiabático. Y bueno, el trabajo también, ¿verdad? El trabajo es la otra ecuación. Ok, bueno, algunos comentarios. Vean que la que tiene P por V, el gamma está únicamente en el V, ¿verdad? No se vayan a confundir. La que tiene T por V, el exponente es gamma menos 1. Y la que tiene P por T, el exponente de P es 1 menos gamma. Y el T tiene también el gamma, ¿verdad? De las tres ecuaciones, esta tercera es la única que tiene que las variables tienen exponentes, ambas, ¿ok? Entonces, ese gamma, ya ustedes saben que es el exponente adiabático, que es la razón de las capacidades caloríficas, Cp entre Cv. Y ese gamma depende, va a depender de si el gas es monoatómico, si es diatómico o si es poliatómico. Para efectos de exámenes, los que más se usan son monoatómico y diatómico. Entonces, esos valores hay que saberlos, ¿verdad? Entonces, en el caso del monoatómico, son 5 medios entre 3 medios. Y en el caso del diatómico, son 7 medios entre 5 medios. Entonces, aquí serían 5 tercios. Y aquí serían 7 quintos. ¿Ok? Entonces esos valores hay que saberlos, ¿verdad? Porque le van a decir en el problema que es un gas monoatómico, o no le dicen que es monoatómico, sino que, por ejemplo, le dicen que se trata de helio, o de argón, xenón, o hidrógeno atómico. Entonces ya le están diciendo que es mono, ¿verdad? Pero le pueden decir que es una molécula de oxígeno, entonces esa es diatómica, o una molécula de hidrógeno, que también es diatómica. Entonces vean que muchas veces en la redacción del problema no le dicen explícitamente que es monoatómico, sino que le hablan de la naturaleza de la sustancia y uno tiene que, digamos que, poder inferir si es monoatómico o si es diatómico. Bien, este problema que vamos a hacer es una aplicación de los procesos adiabáticos, usando estas ecuaciones, ¿verdad? No las tienen que usar las tres, ¿verdad? Realmente con dos es suficiente. Pero algunas veces se relaciona presión y temperatura directamente, entonces es más rápido usar la tercera ecuación. O otras veces se relaciona presión y volumen, entonces es más rápido usar la primera ecuación. Bueno, este problema dice así. Dice, durante la carrera de combustión de un motor de combustión interna, la presión cambia adiabáticamente. Ya le está diciendo que es un proceso adiabático. Cambia diabáticamente de 1 atmósfera a 18 atmósferas. Entonces vea que le está dando que la presión 1 es 1 atmósfera y la presión 2 son 18 atmósferas. Asumiendo que se trata de un gas ideal donde gamma es 1.4,
¿En qué factor cambian la temperatura y el volumen? ¿Ok? Entonces es un problema parecido al que hicimos ahora, ¿verdad? De que hay que hallar el factor. O sea, le está pidiendo que haga una razón, ¿verdad? Un cociente. Entonces el problema dice, durante la carrera de combustión de un motor de combustión interna, la presión cambia diabáticamente de 1 a 18 atmósferas. Asumiendo que se trata de un gas ideal, cuyo gamma es 1.4, ¿en qué factor cambia la temperatura y el volumen? ¿Okay? Entonces, para el caso de la temperatura, yo usé esta ecuación directamente. P1 a la 1 menos gamma, ¿verdad? Por T1 a la gamma es igual a P2 a la 1 menos gamma por T2 a la gamma. Porque ya tengo las presiones y me están diciendo en qué factor cambia la temperatura. Entonces esta ecuación es la más rápida para hacerlo. Ahora, si usted no tuviera esta ecuación, pues entonces usa las otras dos, la que es P por volumen y la que es T por volumen. Y las combina y de ahí le sale esta ecuación. Pues por eso es bueno tener las tres, porque usted enseguida se da cuenta de los datos que le da el problema, cuál de esas tres ecuaciones le permite resolverlo más rápido, sin que tenga que estar haciendo álgebra, despejando de una ecuación y sustituyendo en la otra, sino que ya usted tiene las tres ecuaciones ahí. Ok, entonces le dicen qué factor cambia la temperatura. Entonces, ¿qué hago aquí? De ahí despejo la temperatura T2. Entonces, la temperatura T2, al despejarla, me queda así. T2 es igual a T1, presión 1 entre presión 2, elevado a la 1 menos gamma entre gamma. Entonces, tengan cuidado con esto, con esta manipulación, ¿verdad? Para despejar T2, tengo que elevar en ambos lados a la 1 sobre gamma. Entonces se cancela aquí, pero me queda un gamma en el denominador, ¿verdad? Y ahora hago los cálculos. Entonces, T1, ¿qué sería? Perdón, T2 sería entonces T1 y el cociente sería P1 entre P2. P1 es una atmósfera y P2 es 18 atmósferas. Vean que ahí no hace falta pasarlo a pascales, porque realmente es un factor que es independiente de las unidades, ¿verdad? Entonces, no hace falta ponerse a pasar eso a pascales. Y lo que me queda aquí es 1 menos 1.4 entre 1.4. Este es el exponente. 1 menos 1.4 entre 1.4. Y haciendo esa operación en la calculadora, eso me da 2.3 T1. Quiere decir que la temperatura T2 es 2.3 veces la temperatura 1 en ese proceso. Y luego le dice la parte B, esta es la parte A, la parte B, le dice en qué factor cambia el volumen. Okay, entonces ahora la ecuación que me sirve a mí es esta. P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma, porque ya tengo las presiones, ¿verdad? Entonces, como ya tengo las presiones, pues despejo el volumen. ¿Qué sería el volumen? El V2 tengo que elevar en ambos lados a la 1 entre gamma, ¿verdad? Tengo que hacer esta operación. 1 entre gamma, 1 entre gamma. ¿Ok? Y entonces me va a quedar que V2 va a ser P1 entre P2 elevado a la 1 entre gamma multiplicado por V1. Y esto va a ser entonces, sustituyendo 1 entre 18 elevado a la 1 entre 1.4 por V1. Y haciendo esta operación en la calculadora, ¿verdad? 1 entre 18 elevado a la 1 entre 1.4, eso me da un factor de 0.13. Entonces, por lo tanto, el V2 es 0.13 veces el V1. En eso es que cambia el volumen cuando se lleva la presión de P1 a P2, de 1 a 18 atmósferas.
Entonces vean que estos problemas son, no son tan complicados, solamente que hay que tener cuidado con el álgebra a la hora de, digamos, manipular esos exponentes, ¿verdad? En las ecuaciones y tener claro de qué tipo de gas es, ¿verdad? Si es monoatómico o si es diatómico. Aunque ustedes ven en este problema, no hizo falta identificar eso, ¿verdad? La naturaleza del gas, porque ya de una vez le dicen, es un gas que tiene un gamma de 1.4. Pero algunas veces no se lo dicen explícitamente, sino que le dicen, se trata de oxígeno o se trata de helio. Entonces uno tiene que saber que el oxígeno es diatómico, por ejemplo, y que el helio es monotómico, ¿verdad? Y entonces proceder a usar el gamma correspondiente. O sea que no siempre le van a dar el gamma explícitamente en la redacción del problema, ¿verdad? Y cuando le hablan de estas preguntas, como en qué factor, ¿verdad? Se refiere a que haga un cociente, a que hagan la comparación entre dos ecuaciones. Bien, entonces este problema es de procesos adiabáticos.